Hay un mediocampista alemán que redefinió lo que significa ser importante en un equipo sin ser la estrella. Un jugador que fue subestimado desde la infancia, que fue rechazado por los grandes de Alemania, que llegó al Real Madrid siendo prácticamente desconocido, y que se convirtió en el corazón, el alma, el cerebro del equipo más exitoso de la historia moderna. Su nombre es Toni Kroos. Pero aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿cómo es posible que un mediocampista sin la velocidad de Vinicius, sin la potencia de Mbappé, sin el carisma de Cristiano, sea considerado por muchos como el mejor jugador de la última década del Real Madrid? ¿Por qué un hombre que acaba de retirarse este año 2024 fue durante 15 años el jugador que realmente ganaba partidos? Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un futbolista. Es la historia de cómo la inteligencia, la técnica y la consistencia pura pueden hacerte leyenda incluso sin goles ni asistencias espectaculares. Tenemos que volver a Greifswald, Alemania del Este. 1 de enero de 1990. Nace Toni Kroos en una ciudad pequeña, gris, soviética aún. Alemania estaba dividida. Su familia era de clase trabajadora. Su padre trabajaba en construcción. Su madre en empleos variados. Y Toni creció en ese ambiente austero, disciplinado, sin lujos. Desde que tuvo uso de razón, su padre lo llevaba a una cancha de fútbol a patear balones. Y allí, en esa ciudad gris de la antigua Alemania del Este, Toni empezó a demostrar algo: talento técnico puro. Pero aquí está el primer problema: Toni no era espectacular. No era el chico que hacía regates de 5 defensores. No era el que disparaba golazos. Era el que pasaba bien. El que movía el balón con precisión. El que entendía el juego. Y eso, en las inferiores de Alemania, donde buscaban explosividad y potencia física, no era suficiente para ser considerado promesa de oro. A los 8 años llegó al Greifswalder FC, el club local. Y allí los entrenadores lo veían así: es técnico pero muy pequeño. Es inteligente pero sin velocidad explosiva. Nunca va a ser crack. Y durante años lo trataron como jugador funcional, útil, pero no como futuro estrella. Y Toni, en lugar de desmoralizarse, canalizó eso en obsesión: voy a demostrar que no necesito ser el más rápido ni el más potente. Voy a ser el mejor simplemente tocando el balón mejor que todos. A los 13 años llegó a las inferiores del Bayern Múnich. Y aquí empieza la primera gran injusticia de su historia. Porque en el Bayern, Toni compitió con otros talentosos. Julian Draxler, que vendieron después por millones. Otros chicos alemanes que parecían tener más potencial. Y en las categorías menores, Toni no era considerado el mejor. Era el que tocaba bien pero que no tendría futuro profesional. A los 16 años, el Bayern tomó una decisión: no lo renovarían. Lo dejaban ir. Y Toni tenía que elegir: intentar otro club o aceptar que el fútbol profesional no era para él. Pero tomó una decisión brutal: se fue a Hansa Rostock, un club modesto. Porque prefería jugar en segunda división siendo titular que quedarse en el Bayern siendo suplente. Y esa decisión, que parecía suicida, fue la mejor que pudo haber tomado. Porque en Hansa Rostock, con 16, 17 años, Toni finalmente tuvo libertad para jugar. Y cuando tuvo minutos, demostró algo que el Bayern no había visto: era especial. No por velocidad o potencia. Por comprensión del juego. Por técnica pura. Por esa capacidad de estar en el lugar correcto en el momento exacto. Por tocar el balón con precisión quirúrgica incluso bajo presión extrema. Y el Bayern, que lo había dejado ir, se dio cuenta del error. Y lo quiso de vuelta. Y en 2008, con 18 años, Toni firmó nuevamente con el Bayern. Y esta vez, tenía algo que antes no tenía: experiencia. Había sufrido. Había sido descartado. Había demostrado su valía en un club menor. Y eso lo hizo diferente. Debutó profesionalmente con el Bayern en enero de 2009. Y aunque los primeros meses fueron de adaptación, rápidamente se convirtió en indispensable. No porque fuera el jugador más espectacular, sino porque el equipo jugaba mejor cuando él estaba. Porque el balón se movía diferente con Toni. Porque los goles llegaban de forma más natural cuando él estaba conduciendo el juego. Temporada 2009-10. Toni explota en Alemania. Con 19 años es titular del Bayern. Y gana todo. La alemana lo llama. Y aunque no juega el Mundial de Sudáfrica 2010, está ahí. Es internacional absoluto a los 20 años. Y aquí es donde empieza su ascenso real. Porque bajo Louis van Gaal en el Bayern, Toni se convirtió en la brújula del equipo. El jugador que hacía que todo funcionara. No el que marcaba goles. Pero el que creaba espacios para que otros marcaran. El que recuperaba balones. El que dirigía el juego como director de orquesta. Y durante 4 años en el Bayern fue consistente brutalmente. Cada partido, sin excepciones, Toni jugaba al 90% de su capacidad. Nunca tenía partidos malos. Nunca desaparecía. Nunca cometía errores graves. Era máquina del fútbol. Ganó 2 Bundesligas.
Ganó una Champions en 2012 cuando el Bayern perdió la final contra Chelsea. Fue parte de esa generación dorada alemana. Y si tú también quieres ganar dinero rápido, entra ya al grupo de Telegram que está en el comentario fijado. Pero entonces llegó el momento que cambiaría su vida para siempre. Verano de 2012. El Real Madrid, bajo José Mourinho, lo quería. Pagaron 25 millones de euros por un mediocampista de 22 años. 25. Un precio alto pero no astronómico. Y Toni llegó al Madrid con una misión, ser el que ordena el juego mientras Cristiano y Benzema atacan. Y aquí es donde pasó lo extraordinario. Porque bajo Mourinho, Toni Kroos se convirtió en leyenda. No inmediatamente. Los primeros meses fueron duros. La liga española es diferente. Más defensiva. Más física. Más táctica. Y Toni tuvo que adaptarse. Pero cuando lo hizo, se convirtió en el mediocampista más importante del Madrid. Temporada 2012-13. Toni ganó la liga con el Madrid. Y fue fundamental. Bajo Ancelotti después de Mourinho, Toni se hizo indispensable. Y entre 2012 y 2019, Toni Kroos fue el mejor mediocampista del mundo. Punto final. No Modric. No Xavi. No Iniesta. Toni Kroos. Porque Toni hacía algo que nadie más hacía con la consistencia de Toni, todo. Defendía. Recuperaba balones. Distribuía. Atacaba. Presionaba. Cuidaba su posición. Cubría espacios. Era completo. Y lo hacía cada partido. Sin excepciones. Durante 7 años consecutivos. Y dime en los comentarios qué otro jugador quieres que investiguemos. Pero aquí está lo brutal, Toni Kroos nunca fue considerado la estrella. Porque no marcaba goles. En 7 años en el Madrid, marcó apenas 30 goles en 230 y tantos partidos. ¿30? Un mediocampista normal. Y porque no tenía goles, la gente pensaba que era mediocre. Que no era especial. Que cualquier mediocampista podía hacer lo que hacía. Pero entonces miraban a otros mediocampistas del mundo. Y todos se veían bien en vídeos cortos, en compilaciones de YouTube. Pero cuando veías un partido completo del Real Madrid, quedaba claro, Toni Kroos es un nivel arriba. Su entendimiento del juego es sobrenatural. Su capacidad de estar en el lugar correcto es antinatural. Su distribución es perfecta. Su velocidad mental es superior. Y ganó 4 Champions League en los últimos 5 años que estuvo en el Madrid. 2014, 2016, 2017, 2018. 4. No fue como el Cristiano que marcaba los goles. Pero fue el que hacía que el equipo ganara. El que hacía que el fútbol fluyera. El que permitía que todos los demás brillaran. Y entonces llegó la pandemia. 2020. Y Toni siguió siendo extraordinario. 2022, último año de su contrato. Y decidió algo radical, retirarse. Con 32 años. En su prime. Cuando todavía podría jugar 5 años más. Pero Toni tomó esa decisión porque estaba completo. Porque había ganado todo lo que se podía ganar. Porque su cuerpo le pedía parar. Y porque quería retirarse siendo Toni Kroos en su mejor forma, no esperando a declinar. Y entonces fichó por el Real Madrid una última vez. Bueno, renegó para la temporada 2023-24, su última. Y bajo Carlo Ancelotti, Toni tuvo una última gran temporada. Y en la final de Champions contra el Borussia Dortmund, dirigió el partido como solo él podía. Y el Madrid ganó la 15ª Champions. Y Toni Kroos, con 34 años, levantó su 6ª Champions League. Y entonces, en junio de 2024, anunció su retiro. Y fue como si el cine hiciera un paréntesis. Porque Toni Kroos se retiraba siendo leyenda pura. Siendo el mediocampista más ganador del siglo XXI. Siendo el jugador que hizo que el Madrid ganara tantos títulos. Siendo el que casi nadie valoraba correctamente en su momento. Y aquí está la lección que Toni Kroos enseña, que el fútbol no valora correctamente a los que hacen el trabajo sucio. A los que permiten que otros brillen. A los que son más importantes que visibles. Toni fue el mediocampista más importante de la última década. Pero fue invisibilizado por el marketing de Cristiano, por los regates de Neymar, por la velocidad de Vinicius. Pero los entrenadores saben la verdad. Los jugadores saben la verdad. Los que entienden realmente de fútbol saben que Toni Kroos fue el mejor. Fue el que ganaba partidos. Fue el que hacía que los titanes brillaran. Fue el que hacía que el Real Madrid fuera máquina de ganar. Y cuando se retire de verdad, cuando pase el tiempo, cuando la nostalgia establezca la verdad histórica, Toni Kroos será reconocido como lo que realmente fue, uno de los mediocampistas más grandes de la historia. Porque ganó 6 Champions League. Porque fue consistente brutalmente durante 15 años. Porque fue el corazón del equipo más exitoso del siglo. Pero fue subestimado. Fue invisible.
Fue el que hacía el trabajo mientras otros recibían los reflectores. Y eso, lamentablemente, define su carrera. No que fue malo, sino que fue tan bueno que lo hizo parecer fácil. Y cuando haces las cosas parecer fáciles, la gente piensa que no cuesta esfuerzo. Que cualquiera podría hacerlo. Esa visión del juego. Esa comprensión táctica. Esa capacidad de anticipación. Ese toque de balón milimétrico. Eso era Toni. Y en 15 años nunca bajó el nivel. Hoy, en 2024, Toni Kroos está retirado. Con 34 años. Cuando todavía podría jugar. Pero eligió terminar en la cima. Eligió irse siendo leyenda. Eligió recordar su última imagen levantando la Champions, no como un jugador en declive luchando por minutos. Y esa fue su última lección, saber cuándo parar. Algo que pocos aprenden. Toni lo aprendió. Y se fue perfecto. Intacto. Legendario. Sin manchar su legado. Sin descender. Solo subiendo y subiendo hasta la cima y deteniéndose ahí. Esa es la historia de Toni Kroos. El mediocampista invisibilizado. El que ganó todo sin que la mayoría lo valorara. El que fue mayor que la suma de sus goles y asistencias. El que hizo que el Real Madrid ganara 6 Champions League porque entendía el fútbol en un nivel que casi nadie alcanza. Y aunque no será recordado con el mismo fervor que Messi o Cristiano, aunque no tendrá estatuas ni campañas de marketing mundial, Toni Kroos será recordado por los que entienden. Como el que cambió el fútbol desde el medio. Como el corazón del equipo más ganador. Como la prueba de que la grandeza no siempre viene con goles espectaculares. A veces viene con pases perfectos. Con posicionamiento impecable. Con inteligencia táctica pura. Y esa es la mayor victoria de Toni Kroos, haber demostrado que se puede ser leyenda sin ser la estrella. Que se puede ser el jugador más importante sin ser el más famoso. Que se puede ganar todo siendo invisible. Y quizás, en el fútbol moderno donde todos quieren ser influencers y marcas personales, eso sea la lección más valiosa de todas. Que a veces, el verdadero poder viene de estar detrás de los reflectores. De hacer que otros brillen. De ser el genio silencioso que ordena todo desde las sombras.